Miguel Martí nació en Madrid en 1985, somos compañeros de colegio, por si alguien se pregunta qué hago yo aquí. También soy el prologuista del libro. Y bueno, en lo que nos afecta a la novela, decir que Miguel Martí ha vivido muchos años en Camerún, en Perú, bueno, digamos que ha conocido otras culturas y bueno, creo que eso queda reflejado, hablaremos largo y tendido. Vale, ya ha dicho Pablo, esta es la segunda novela que publica, aunque bueno, decir que ha escrito por lo menos 4. Yo he leído ya 4 novelas suyas, creo que tiene 2 que está escribiendo simultáneamente, o una, no lo sé. Pero bueno, de todas estas, esta es la única novela corta que ha escrito. El resto son novelas más o menos largas, pero bueno, esta es la primera novela corta. Vamos a empezar con una cita sobre la novela corta y ya daremos paso al autor. Sí, vale. Sí. Bueno, dice Antonio Muñoz Molina que muchas novelas que se publican ahora son técnicamente novelas cortas, pero sus autores y sus editores prefieren no decirlo. No sé si los editores prefieren decirlo o no, y el autor, sabiendo que aquí lo breve se califica de menor y se considera secundario. Si alguien dice abiertamente que ha escrito una novela corta, enseguida se sospechará que no ha tenido capacidad o talento para escribir una novela larga. Pero la novela corta es tal vez la modalidad narrativa en la que mejor resplandece la maestría. Quien lee Otra vuelta de tuerca, La invención de Morel, La muerte en Venecia, Los adioses, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, encuentra a la vez la intensidad y la unidad de tiempo de lectura del cuento y la amplitud interior de la novela. Pues bueno, vamos a dar paso al autor a ver qué te parece esta cita. Si viene a cuento, me la he sacado yo de la manga. Muy bien. Perdón. Sí. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir. Por mi parte, yo no lo había dicho. Sé que es un esfuerzo y más en este momento de COVID, que bueno, pues siempre cuesta más moverse por todo el metro, todas partes, ¿no? Y nada, pues eso, lo importante, gracias. Ahora vamos, básicamente es una entrevista de diálogo sobre literatura que vamos a tener, y al final del diálogo es las preguntas que tengáis, pues si no estáis dormidos del todo, lo bueno, pues vale cualquier cosa, no tiene por qué ser literatura, por ejemplo, yo qué sé, porque el color de las mascarillas, esas cosas, cualquier cosa. Cosas que están de moda. Bueno, pues sobre lo que comentas. Un poco sobre la cita, a ver qué nos puedes comentar. Sobre la cita, que no ha sido breve precisamente, además, de Antonio Muñoz Molina. Bueno, mi opinión es que la novela corta, aunque se adapta muy bien a nuestros tiempos, porque son los tiempos de que hay que ir corriendo, tenemos poco tiempo para... Al final también sucede que cuando alguien vaya a comprar un libro, quiere un libro que pese, ¿no? Ya sea porque se ha gastado el dinero en algo y quiere que el libro sea gordo, ¿no? Básicamente, y además si lo tiene que regalar casi mejor, no va a ser regalar un libro pequeñito, que no le acusen de garrapo, de ¿no? rácano, sí. Entonces, por un lado, se adapta muy bien la novela corta, y por otro, cuando lo tocas dices... Aquí falta. Las novelas cortas de las que has hablado, yo creo que bueno, son obras maestras, ¿no? De la literatura. Hay que invitar a cualquiera de los presentes y no presentes a leerlas y a disfrutar sobre ellas. Bueno, esta novela surge corta, pues no podía ser larga. Básicamente es una reflexión de un momento dado del protagonista y no tiene espacio para mucho más recorrido que después del choque que el hombre sufre, tratar de asimilar como puede su momento de realidad, ¿no? Es verdad que no hemos dicho de qué va la novela, es un fallo un poco grave. Bueno, la novela va básicamente de
Cuenta la historia de Salvador García, que es un ingeniero, ¿no?, que se ve ante una situación, un hecho que se escapa a la razón, a todas las leyes de la física existentes, salvo quizás algunas, pero bueno, es una especie de viaje. Él está en un sitio, de repente aparece en otro. No se nos cuenta mucho al respecto, pero de repente él está en Latinoamérica y de repente aparece en una cárcel africana, y a partir de ahí se nos cuenta su proceso judicial y su proceso mental por intentar entender qué ha pasado, por intentar explicárselo a otra gente, ¿no?, y por defender un poco su visión de los hechos, de la que él mismo empieza a dudar a lo largo del libro, ¿no? Y bueno, ya podemos seguir. ¿Dónde lo dejamos? Bueno, sí que quería preguntarte eso, ¿por qué elegiste este formato? Bueno, ya has comentado un poco que no podía tener otro. No sé si quieres comentar algo más o... No, básicamente eso, que el formato es, bueno, la idea viene, ¿no? O sea, te da como las ideas llegan, de repente ¿por qué llega una idea para un libro? Pues porque te preguntas, ¿y si pasa esto? ¿Qué ocurre después, no? Y a partir de ahí, pues, esa idea tan vaga y tan incluso banal, pues de repente en la cabeza de uno va cogiendo forma y va relacionándose con lo que lee, va relacionándose con su momento vital y va cogiendo pues un cuerpo, ¿no? Y entonces al final, pues como comentaba, el recorrido del personaje está en un callejón sin salida y si no tienes salida, de eso hablemos un poco más, sí, pues ya está, no se puede salir, es así, un callejón sin salida no tiene salida. Entonces, por definición, sí. Luego entraremos en... No, pero es interesante porque luego entraremos en el tema de la filosofía un poco sobre lo que va el libro y cómo hay muchos filósofos que dicen esto es un callejón sin salida, pero hacen una pirueta filosófica y le encuentran una salida y dice, hombre, no tenía salida porque las encontró. Luego hablamos, por ejemplo, con o podemos avanzar un poco, el mito de Sísifo, que es de Albert Camus, que es la filosofía del absurdo, un poco en el que se basa la filosofía de este libro. Camus cuenta que en ese ensayo filosófico cuenta que, bueno, pues estamos en una realidad en la que nos han colocado aquí. ¿Qué sentido tiene estar aquí? Entonces él va contando que en el fondo no tiene ningún sentido, por más que vas buscando una pregunta aquí en la religión, bueno, el ateo, pero va buscando, no tiene salida, ¿no? Entonces él acaba contando en ese libro que los existencialistas ya se habían planteado eso anterior a él, pero que al final, de una manera u otra, encontraban la solución, y veían a Dios, o salían a través de... y por ejemplo, Camus acaba diciendo, bueno, pues lo que hay que hacer es tener muchas experiencias, ¿no? Y pone incluso a Don Juan como ejemplo de lo que tiene que ser la vida, el héroe absurdo, ¿no? Entonces, en este libro lo que trata de decirle, hombre, si estás explicando que no tiene salida, en su ensayo estás diciendo, no, esto no tiene salida, y de repente la encuentra y dice, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Me acabas de hacer otra pirueta criticando a los filósofos anteriores, tú acabas de hacer lo mismo, ¿no? Entonces el libro es un poco en contraposición a esa idea de Camus. No puedes explicarme que esto no tiene salida y de repente dar a hacer una pirueta mental, ¿no? Y bueno, pues vale, es un poco... Pues ya hemos avanzado, pero como se había quedado un poquito... Hemos avanzado pero grullado, poco, pero poco ha quedado un poquito ahí. Poco. Bueno, a ver, yo recuerdo hace 2 años más o menos que me dejaste un audio. Nosotros hablamos, antes los escritores se carteaban y tal, ahora nos dejamos audios de WhatsApp, y me dejaste un audio de estos largos diciéndome... ¿Eso se publicará en algún momento? Como las cartas de Tolstoy. Los audios se publicarán en iVoox. Y bueno, me dejaste un audio contándome esta idea, he tenido una idea, tal, para una novela, va de esto, tal. Y bueno, es verdad que como tu primera novela, Hacia el este del río Congo, pues tardaste varias décadas o años en escribirla. 8 años en concreto, sí. Pues yo pensé, bueno, ya he tenido otra idea, pues esperaremos bastante tiempo, ¿no?, hasta que salga algo de aquí.
pero a los pocos meses, no sé si tú recuerdas, me dijiste ya lo he terminado. Ya está hecho. Y bueno, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Si fue tan rápido como yo lo recuerdo. No sé si tú tienes ahí unos plazos que recuerdes desde que surge la idea hasta que tienes el primer borrador, lo que sea eso. Sea lo que sea. Bueno, antes de contestar la pregunta, hemos sacado unas tapas que podéis ir picando, no os cortéis, no seáis tímidos. ¿Vale? Van incluidas en el precio de la entrada. Con el ejemplar se regala queso y jamón. Muy bien. Pues ¿cómo fue ese proceso de que surge la idea hasta que...? Bueno, la idea de repente surge, como he comentado, es una idea que no va a ningún lado. Yo, como has explicado antes, he vivido tanto en la selva del Congo como en el Amazonas, y entonces hay muchos momentos que estás ahí andando por la selva y dices, hostia, esto ya lo he vivido, ¿no? Aquí yo ya he estado. Entonces la idea es, ¿y qué pasaría si de repente llego y estoy como he vivido en el otro lado que he vivido 5 años, aparezco, ¿no? Entonces esa idea, pues, tan absurda, va trabajando en el cerebro durante mucho tiempo. Esta idea yo la tuve mucho antes de terminar el anterior libro. Y va ahí sola, pues bueno, tú vas pensando en ella de vez en cuando y va cogiendo cuerpo, va cogiendo una dirección. Al principio tenía una, luego va cambiando, ¿no? Y bueno, pues cuando te la conté, básicamente es que ya la tenía en la cabeza, ya la tenía hecha. Entonces, o sea, me lo estuviste ocultando porque todo ese tiempo. Efectivamente, sí, siento haberte engañado por ahí, pero sí. No, el tema es que a veces, oye, ideas tengo muchas, lo que ocurre es que cuando desarrollas una idea, pues es cuando lo cuentas, pues no puedes ir cansando a todo el mundo. No puedes ir dejando audios. Claro, audios así doquier, desilvanados, ¿no? Y bueno, pues yo me hago la historia en la cabeza y a veces me gustaría simplemente sacarla y plasmarla, pero claro, todo es un proceso mucho más largo. Hay que ir sacando como un ovillo, de un hilo y convirtiéndolo en letras, ¿no? Y ese es un proceso de mucho tiempo. Y en este caso, como es una novela corta, pues ha durado menos tiempo. Básicamente es eso, no tiene mucho más. O sea, hablaríamos de unos meses o... Unos meses, quizás 2, quizás. Pero trabajándola ya digo, pensando en ella, años, ¿no? Entiendo. Pues nada. Y luego las correcciones, no son baladí, que tenemos aquí a varios correctores que hemos estado corrigiendo por ahí, por el fondo. Y bueno, muchas correcciones. He visto un corrector antes también por la calle. Sí. Están por todas partes. De hecho, no sé cuántos correctores ha tenido este libro, pero como 5 o 6, la verdad. Sí. Y aún así, algunas cosillas se escapan, ya voy pidiendo disculpas. Bueno, a ver, yo una cosa que te agradezco es que este libro es un libro que conecta con otros, te invita a releer cosas que ya has releído, ¿no? A mí me ha pasado, este mes me he pasado leyendo con mucho placer, además de este libro, pues el mito de Sísifo, del que ya has comentado algo, recuerda por supuesto al extranjero, también de Camus, al proceso de Kafka, y bueno, el libro del poder y la gloria de Graham Greene, que también lo tienes aquí presente, no sé qué papel juega, si nos quieres contar. Y bueno, simplemente si tienes todos estos referentes mientras estás escribiendo o no, o alguno otro que se me haya olvidado. Pues son bastante acertados, no sé si es porque te lo conté en el audio, pero va bastante bien, la verdad. Es todo de mi cosecha. Todo de tu cosecha, ¿no? Sí, bueno, el libro de Graham Greene, El poder y la gloria, no sé si lo habéis leído, yo lo recomiendo, es una maravilla, es una maravilla de libro. Lo estaba leyendo mientras escribía este libro, esta novela. Y como que tenía el protagonista de la novela y los dos protagonistas tenían puntos en común, ¿no? Y bueno, pues... ¿Cuáles son esos puntos? Si quieres... Digamos que el sufrimiento interno por el que están pasando, ¿no? Si no habéis leído la novela de Graham Greene, es un cura que está en México años 30, el gobierno quiere acabar con el catolicismo en algunos estados de México, y entonces han expulsado a los curas, pero este ha decidido quedarse porque vivía muy bien, estaba todo el día emborrachándose y vivía muy bien a costa de los demás, pero él decide quedarse y bueno, no perder sus privilegios. Lo que ocurre es que
van a cargárselo, básicamente van a colgarlo el ejército mexicano. Y entonces se convierte en un mendigo que va andando de pueblo en pueblo y entonces la gente le va dando de comer y de beber, pero lo van expulsando de los pueblos porque cuando viene el ejército a todo el que le ayuda se lo van cargando, ¿no? Y es un poco el sufrimiento interno de este hombre en esa reconversión de haber sido una élite a ser no sé, casi un mártir por su causa, ¿no? El que va ahí. Pero claro, mientras tanto él va huyendo, van cargándose un montón de campesinos porque lo van defendiendo. Y claro, eso, pues bueno, tiene también sus contradicciones. y el hombre, pues bueno, lo va llevando ahí como puede. Y pues en ese sentido, se siente identificado, el protagonista de esta novela se siente identificado con este protagonista porque él lo está leyendo, ¿no? Él está en la prisión y lo está leyendo. Y bueno, pues va viéndolo sufrir y va adquiriendo, en la novela va adquiriendo digamos, las palabras que el libro de Graham Greene él va leyendo y las va adquiriendo como propias, ¿no? Entonces, como pensamientos incluso propios, hasta que se da cuenta que al final ni siquiera son pensamientos, está repitiendo como un loro. Sí, porque ya no le queda humanidad suya, la ha ido perdiendo, ¿no? Hay una escena que habla con el sacerdote, ¿no? Que recuerda al extranjero, y el protagonista de la novela le dice... No, el sacerdote le dice, esto no es la Biblia, ¿no? El tío se lo está tomando ya como si eso fuera... como el libro de Graham Greene, como si fuese sagrado. Como su propia Biblia. Y lo de intercalar así pasajes del libro y tal... Sí, pues es un poco el pensamiento que él va teniendo en determinados momentos. Ese es los pasajes de ese libro son los pensamientos del protagonista que va teniendo, porque él va leyendo el libro y le va llamando la atención, digamos, lo va asumiendo como propios, ¿no? Vale, pues bueno, vamos a entrar ya un poco en la novela. Bueno, hemos dicho el protagonista tiene esa lucha interna por explicarse a sí mismo este hecho que no comprende, de que hoy estaba aquí, de repente estoy en otro continente, ¿no? Y bueno, él le ponen de compañero de celda a un brujo africano y bueno, es muy interesante esas conversaciones que tienen. Yo he señalado una que me gusta mucho, que le pregunta el brujo, ¿por qué te cuesta tanto creer en algo que tú mismo has sufrido? Y dice Salvador, dice, bueno, porque si admitiese esa posibilidad, el mundo que he levantado durante toda mi vida carecería de base y se derrumbaría, y yo con él. Y le dice el brujo, me parece, hijo, que tu mundo ya no está en pie. Y bueno, no sé qué, a mí me gusta mucho este fragmento. Si quieres comentar algo y en qué consiste esa lucha de la que se habla, ¿no? Aunque ya hemos dicho alguna cosa. Sí, un poco relacionando con el tema del brujo, sí. del personaje. Bueno, como hemos dicho, el protagonista es un ingeniero, es un hombre de ciencia, es un hombre con donde la física y la química pues son las leyes, ¿no? Con las que él trabaja. Y se encuentra en un mundo muy extraño con un brujo. Es interesante lo de la brujería porque nosotros aquí, en nuestra cultura, nuestra reacción hacia la brujería en general, como sociedad cientifista, es una relación más bien de una superioridad que tenemos interiorizada, ¿no? En nosotros. La brujería es lo atrasado, la brujería es red. Y cuando te hablan de eso, pues... Pero es que existen pueblos, países, millones de personas con las que yo he vivido en la que sus leyes son la brujería y se rigen en su día a día. Es mucho más allá de irte ahí a una bruja que te diga, oye, mira, consígueme esto tal a través de tu... No, es que lo viven como una realidad que no podemos comprender nosotros. O sea, y viven en ella y se mueren y se viven, crecen, mueren, etcétera, en ella, desde el campesino hasta el cirujano o el presidente del país. O sea, pasa por todas las clases sociales, es transversal. Hablo en concreto de Camerún, donde yo he vivido. En Perú no es igual, en Perú ya hay otras diferencias. Y entonces el choque con el brujo, es verdad que el protagonista ha vivido antes en principio puede ser Guinea Ecuatorial, porque es un país de habla española tal, y africano. Y bueno, pues aunque no se dice en la novela, digo por eso en principio Guinea Ecuatorial, pero no se dice. Y entonces él sí que ha vivido y sí que conoce esa situación de brujería. Y bueno, pues el hombre al menos
ha aceptado que, bien, pues bueno, que puede ser, que si mientras ellos piensen, esas personas estén pensando así, que a él, pues si no le influye, pues ya está, que cada uno piense, sí. O sea, no hay una tolerancia al menos. El hombre trata de quitarse la prepotencia occidental y se trata de decir, bueno, pues no sé, si tú dices que es así, pues eso, pero a mí no me influye, yo sigo con mis leyes de la ciencia, ¿no? Sí, hay una escena en la que están hablando y el brujo le dice, ya sé lo que te ha pasado, dice, un ingeniero con más poder que tú te ha hecho esta brujería, ¿no? Está muy, muy divertido. Y luego comentábamos antes la anécdota de Bohr, ¿no? La que te comentaba antes. Bohr, pues uno de los grandes científicos del siglo XX, no sé si conocéis esta anécdota, que tenía colgada una herradura con 7 clavos en la puerta de su casa porque daba buena suerte. Y bueno, le preguntaron, pero tú, el gran científico, ¿cómo puedes creer en esto? Y dice, es que esto dicen que funciona, creas o no en ello, ¿no? Creas o no creas en ello. Y es muy interesante cuando se juntan esos dos mundos, de bueno, va a funcionar, da igual que yo crea o no, esto funciona esto igual. Me explica que funciona. Y es lo que le pasa al brujo, ¿no? Bueno, dice, no, aunque tú no entiendas lo que es esto, claro, es un ingeniero con más poder que te ha hecho esto. Y en algunos campos funciona, en la medicina, ya te digo yo, que he visto cómo se curaba gente por sus cosas, porque la gente cree en ello y la gente, que luego nos podemos meter en el tema del placebo, etcétera, etcétera, pero bueno, la sugestión mental es fundamental. Pero funciona. Funciona. Y de hecho teníamos allí un voluntario ya jubilado, que él era traumatólogo, intensivista, tengo un montón de especialidades, español, y decía, mira, yo he venido aquí a curar, si a mí me dicen que tocando el bongo yo curo a esta persona, yo toco el bongo. Y bueno, pues... Está bien, está bien. Bueno, pues... ya hemos hablado de la brujería, sí, no sé si quieres añadir algo más. Poco más. Decir que a mí es un tema que me interesa mucho, yo siempre le digo que ponga brujos en todas sus novelas, a veces me hace caso, yo le digo que por lo menos... Y brujas también. Y brujas, por lo menos que haya uno por novela, pero bueno, a veces no me hace caso, pero bueno, ahí estamos. Pero de momento casi todas te he hecho caso, ahora que lo ves, pienso, Y las que no tienes que reescribirlas para meter a algún brujo. Bueno, el tema de la crítica social está presente en tus novelas. Nos hablas de estos personajes, bueno, de estos pueblos oprimidos, ¿no? De los pigmeos, los Baka, ¿no? Los pigmeos de Camerún, o estos campesinos que viven ahí en el Amazonas. Ya digo que hablo de novelas que algunas no están publicadas, pero bueno, algún día lo estarán. A ver si lo escuchan los editores y se animan. Sí, por eso era lo que habíamos hablado, dejarlo caer en la charla. Que vaya yendo. Y bueno, en este tema creo que no está tan presente la crítica social, pero bueno, sí que das algunas pinceladas, ¿no? Pues cuando describes este sistema administrativo tan corrupto, ¿no? De este país africano que podía ser Guinea o Camerún, sí, cualquier país. Si quieres puedo leer lo que tienes aquí puesto. Si quieres, si lo encuentras, lo encuentras. Está aquí, está ahí, ¿no? Dice, en este país donde el aparato administrativo fue implantado a la fuerza por los colonizadores, a imagen y semejanza del que regía en la metrópoli, y no como resultado de tensiones y conflictos sociales propios a cada sociedad, la masa social no ha aceptado, por mera incomprensión, sus mecanismos de gestión y lo ha reinterpretado a su manera. Es decir, como un juego en el que el usuario debe contactar con los distintos funcionarios que intervienen en su proceso, convenciéndoles para que acepten sus peticiones, ofreciéndoles una mezcla de razones, adulaciones y dinero, cuyo volumen está condicionado por el rango del funcionario y el grado de participación del mismo en la solución de la cuestión administrativa de turno. Para el caso del sistema judicial, las consecuencias son la absoluta desprotección y abandono de quienes no tengan dinero, es decir, de la práctica totalidad de la población de este país. O sea, básicamente lo que ocurre en estos países, bueno, en Camerún en concreto y en Guinea Ecuatorial, por lo que me ha contado parecida, hemos instalado una sociedad occidental encima de unas tradiciones y hemos dicho, a funcionar. Y entonces, pues, las croquetas están buenas, no las perdáis. Pasar una para allá. Frías no valen nada. Vais a acabar. No, como no habláis vosotros en la charla, podéis comer, no pasa nada que tengáis la boca llena, ¿eh? No, a mí no me molesta. Además no se va a oír. Entonces, bueno, pues
al final, ¿qué ocurre? Que es un desbarajuste, porque la gente no entiende para qué sirve la burocracia más que para poner a ver si llego yo al puesto principal y voy mangando de todas partes, ¿no? Y si no, pues como la tradición consiste en que las familias son numerosas y el hermano mayor nos mantiene a todos, lo que hay que hacer es que el hermano mayor sea un funcionario de alto rango y meternos todos en su casa. Y nos paga toda la educación y él tenga que mangonear todo lo que pueda el Estado para pagar a esa familia numerosa de 500 personas, ¿no? No es una manera de hablar, es que es así funciona la burocracia en este país, ¿no? Sí, bueno, está muy bien la parte del juez. El juez aparece ahí con una peluca, ¿no? Es una escena como muy, muy poderosa. El juez que se le cae la peluca y bueno, Miguel nos hace ver un poco lo ridículo que es pues un juez con peluca en un país africano, no lo sé, o al menos a mí me suena muy... No, bueno, o sea, es que las situaciones ridículas se dan constantemente. Nosotros sí que tuvimos un problema de abogados allí en Camerún y... Para empezar, el abogado, y esto no es broma, se llamaba Superman. Así lo había puesto su madre y se llama Superman. Y era un hombre enorme con un pequeñísimo, así además, que no cabía el hombre ahí en su mesa, en su silla, ¿no? En su escritorio. Y todo lo que nos dijo es, bueno, vosotros sois blancos, vais a necesitar más dinero para ganar esto, porque a los blancos siempre vais a tener que pagar a mucha gente. Y tenéis la razón, pero en este país te pueden dar un puñetazo en la cara y acabar diciendo que tú le has dado con la cara en la mano y ya está. Esto es una cuestión de dinero. Y bueno, pues lo que pasa es que como eres blanco, al final nunca tienes suficiente dinero para pagar porque todo el mundo va sumándose al negocio, ¿no? Normalmente pierde el caso el blanco en estos países, ya os hago una idea. Hombre, muchas gracias. Se agradece, se agradece. Nos has leído la mente, Javi. Muy bien. Y... Sí, eso, simplemente comentar lo de la peluca. La peluca, sí, la peluca, sí. O sea, como que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La peluca no se le ajusta bien, es como algo que le han puesto ahí, pero que no le pega, ¿no? Sí, o sea, la constitución camerunesa es la francesa, pero puesta. Y por si no lo sabéis, el Banco Central que gestiona la moneda de Centroáfrica, que son los CEFAs, que son 8 o 9 países, eso es el Banco Central francés, que no controla su propia moneda, porque el euro lo controlan desde otro lado, desde la Unión Europea, pero sí que gestiona y controla las monedas de otros países, ¿no? Bueno, es interesante la reflexión esa de cómo el colonialismo sigue muy presente, ¿no? Y nada, pues a ver, hablar un poco sobre la verdad, ¿no? Que es un tema poco amplio. De frente, ¿no? Cuando va a verle la madre, ¿no? A Salvador, y bueno, le dice Salvador, bueno, la madre muy preocupada, como es lógico, como si tiene que hacer una madre buena, ¿no? Pues no está preocupada, con la cárcel. Si no está preocupada no sería un personaje muy creíble. No. La del extranjero estaba ya muerta, no pudo ir a verle, pero esta sí ha podido. Y le dice, Salvador, júrame que en el juicio dirás la verdad. Si lo haces todo se arreglará. Qué inocente la madre, ¿eh? Pero porque cree que su hijo es inocente y lo es. El problema es que no se puede explicar, claro. Pero ¿cómo se lo explicas a este juez con la peluca que se le cae? Bueno, y dice la madre, si lo haces todo se arreglará, la verdad prevalece ante todo, ¿no? Y bueno, aquí de repente se me vinieron muchos ecos literarios que no me cabían aquí todos, pero tengo algunos, ¿no? Ya que hemos hablado del mito de Sísifo, dice Camus, Galileo, que defendía una verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo, cuando puso su vida en peligro. En cierto modo hizo bien, aquella verdad no valía la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del otro, si la Tierra o el Sol. Esto dice Camus. Luego otra frase de la obra Galileo. De alguna forma esto acaba en Galileo Galilei. Por lo que sea. Tenía que acabar ahí. Tenía que acabar en Galileo, no sé por qué. La razón ya. Pero bueno, la historia de Galileo sí que hay similitudes, ¿no? Ese hombre que intenta defender esa verdad, que tiene la Inquisición detrás y tal. Este hombre, bueno, no tiene la Inquisición, sería un poco... Pero lo van a quemar igual, un poco anacrónico, pero sí. Quemando. Pero bueno, él sigue adelante y Galileo acaba jurando. Este Salvador es un poco más cabezón. Y bueno, en la obra de Bertolt Brecht
sobre la vida de Galileo, que bueno, tiene unos diálogos buenísimos. Le dice uno de los discípulos a Galileo, le dice: ¿y usted no cree que la verdad, si es tal, se impone también sin nosotros? Y le responde Galileo: no, no y no. Se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón solo puede ser la victoria de los que razonan. No sabemos si Salvador sigue razonando al final del libro, si no, no sabemos si vale la pena morir por esta verdad. No contéis el final. No. Si no, no vendemos el libro. Hombre, yo creo que se han venido hasta aquí. No, yo no he dicho nada. Yo no, planteo preguntas. Él no ha dicho Pablo, que se muera, de verdad, preguntas. no lo ha dicho. Bueno, un poco, a ver, este es un tema muy amplio. No sé, yo te arrojo unas citas y ya. Además, en unas citas que una dice una cosa y la otra otra, ¿no? Claro, para que tú mismo te las ingenies. Es como una especie de examen. Bueno, Camus dice que no vale la pena morir por esa verdad, y Galileo dice que si nosotros no imponemos la verdad sola no se va a imponer. El personaje, aquí el protagonista, Salvador, lo que dice en un momento de la novela es una idea que creo que es de Camus, y creo que he escuchado a Sartre también, que decía, se la he leído, decía: si pudiésemos agarrarnos a una única verdad, por pequeña que sea, a partir de ahí podríamos construir, ¿no? Es de Camus. De Camus, ¿no? Del mito de Sísifo. Sí. Entonces, el tema es que al final, si has perdido todas las verdades que te sustentan, ¿no? ¿Qué puedes defender? O sea, si tu memoria te engaña, si lo que te ha ocurrido no puedes explicarlo, o sea, cuando hablamos antes de Camus, está basado también esta novela tiene mucho de Kafka, en el sentido de Kafka empezaba sus novelas con un absurdo, ¿no? Así, para empezar, se despierta el señor K y es una cucaracha, a partir de ahí apáñatelas. Lo que pasa es que Kafka era un literato estupendo y te metes en eso libremente, y sobre todo no te está todo el rato recordando que por qué se ha convertido en cucaracha, ¿no? O sea, no te está en la novela, en ningún momento vuelve a recordarte el autor: oye, que no te has preguntado por qué se ha convertido en cucaracha. Sí. Te está contando ya cómo el hombre trata de sobrevivir siendo una cucaracha. No te dice, ¿no? Un experimento del gobierno, claro, que salió mal. No trata de explicarte eso. Yo te lo lanzo y a partir de ahí seguimos. O el proceso, ¿no? Hay unos señores que se presentan en su casa: señor, está usted en un proceso, tal, llegan un día, al final de la novela, y le cortan la cabeza y se acabó, y nadie te cuenta nada, ¿no? Ya has contado el final del proceso, tío. Eso sí que es una putada. Como no es el mío, pues se lo cuento. Es verdad. No, me da menos pudor. Entonces, al final, el tema es... Yo leía esos libros desde pequeño y yo no podía dejar de preguntarme: ¿pero por qué es una cucaracha? No puedo entender. Entonces yo no avanzaba en el libro, y es un poco lo que pasa a este señor, a Salvador. Se ha quedado ahí atascado, pero ¿por qué? O sea, no puedo... Y el por qué, una de las cuestiones del libro es que es lo que nos hace, la tesis del libro, puede gustar, pero lo que nos hace ser humanos como especie es preguntarnos los porqués y resolverlos. Porque no solo nos los preguntamos, también nos los resolvemos. ¿Cómo? A través de la mística, de la religión, de las leyes de la ciencia, que ha sido de las últimas que hemos desarrollado, ¿no? Como especie. Pero nuestra especie ha dejado de ser un canguro porque se pregunta las cosas y las resuelve. O al menos se da una explicación de esa situación que le vale. Y le vale, y además le ayuda para seguir viviendo, ¿no? Entonces, cuando a este hombre el porqué se le ha destruido, si no hay porqué, deja de ser un ser humano. Entonces va cuestionándose las cosas, pero no tiene solución, no tiene porqué, solo pregunta. Y entonces llega un momento en que ya no se pregunta nada. Y entonces incluso ya nos hemos perdido la solución, sino que además no tenemos ni preguntas, ya no es un ser humano. Ese es un poco ya se dedica... Como diría mi padre, el intríngulis. El intríngulis de la historia. Ya se dedica a rascarse el pie hasta que sangra, ¿no? Pues fíjate, lo de rascarse, que me preguntaba antes, ¿por qué? Me preguntaba Gemma. Si puedes enseñar los pies, igual... Igual mis pies están bastante bien, son los brazos los que más me... El tema es que al final lo que le hace sentirse vivo es básicamente una sensación física.
porque ya no sabe, de hecho el hombre está tan perdido que no sabe que incluso podría ser una cucaracha y no saberlo, es decir, ya lo único que siente es, me rasco, estoy vivo, básicamente, no tiene otra historia, ¿no? Ha perdido toda posibilidad de entender lo que le ocurre alrededor y entonces incluso el dolor físico es lo que le mantiene. El problema es que el cuerpo tiene un límite de recuperación. Si tú te rascas constantemente en una zona, se va haciendo una úlcera. Se le compara incluso con un mártir, un místico, ¿no? Sí. Como a través del dolor se llega a una especie de El mártir, sabiduría, aunque él no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. A rascarse. Es una figura, es un callejón sin salida. Evidentemente el hombre está metido en... No puede salir de preguntarse por qué es una cucaracha. Sí. Está pensada desde el principio para ser una novela corta y ágil. Va a ser ahí para... Bueno, yo creo que eso es en beneficio del lector. En 2 horas lo has leído. Sí, tiene un poco de obra de teatro, son como escenas. Son escenas, sí. Podría ser una obra de teatro, yo creo. Sí. Un poco como comentaba antes, va cogiendo forma, ¿no? En la cabeza. Al principio es una idea, pues sin más, que simplemente lo bonito de esa idea es que te va llevando a lugares, vas pensando, ¿qué ocurriría si? Y entonces vas pensando, pues podría ocurrir esto, y vas desarrollando esa idea, pero también podría ocurrir esto otro, ¿no? Y entonces vas pensando te va llevando al lugar. Entonces lo único que nos queda los que creamos cosas es disfrutar del momento de la creación. Luego, si se va a vender, no se va a vender, si como estés pensando en eso, pues ya es que no va a ningún lado. Entonces disfruta el proceso y cuando has terminado dices, hombre, pues no sé, voy a enviárselo primero a los amigos a ver qué me dicen. Pues oye, no está mal, te he corregido aquí unas cuantas cosas, tal, quizá podrías publicarlo, y otros te dicen, pero vas a publicar esto y esto no. Dice, ya, no sé, está siempre en esa duda. Y otros te dicen, luego lo leo cuando tenga un rato. Cuando tenga un rato lo leo, que normalmente es la mayoría. Que nunca tienen rato, por cierto, pasan los años sin rato. Pero bueno, es normal, la gente está muy ocupada. Y para leer tu última pinzada, ¿no? También, pues bueno, esta es la última. A veces se convierte en algo sólido que puedes tocar ahí, otras veces está online, como fue, por este libro se publicó online. Algo líquido. Y otra líquido que básicamente es nada. Que están las 2 iniciativas culturales, El Garaje y Desenfocado, que es una colaboración total. Sí, es nuestra primera colaboración ahí. Pero vamos, que si no llega a ser por ellos no hubiese podido salir. Yo sí que tengo una pregunta. ¿Cuál es...? Solo una, ya llevo 8:30 ya. Ahí. Pero tenía una en la manga. ¿Cuál es la situación más límite que tú has tenido parecido a esto? De decir, es que como dice, ¿no? El mundo en el que creías se está derrumbando, o si la has tenido, ¿no? Después de a lo mejor muchos meses fuera, codeándote con brujos y hechiceros. ¿Has tenido algún momento en el que has estado a punto de cruzar al otro lado? Lo que sea que signifique eso. No, a ver, cuando estuve viviendo en Camerún, sobre todo, porque Perú, ya les digo, es más amable, más cercano culturalmente, tenemos lazos comunes. En Camerún, ¿no? Camerún es como otro planeta, y entonces la cuestión es que las referencias que tú tienes de tu entorno han desaparecido y tienes otra referencia con la gente que te mueves, ¿no? Incluso los blancos que llevan ahí viviendo, por ejemplo, la enfermera que le vivíamos ya 40 años ahí viviendo, yo ya creía a pies juntillas, ¿no? En el tema de la brujería. Y era enfermera, una persona matrona, tenía registrado más de 3.000 partos, y aún así ella pues te contaba cómo cuando ya no podían, llegaba un momento que no, el niño salía con cordón de vuelta con esa cabeza por no sé dónde, que no iba a salir, que se iba a morir él y la madre. Llamaban al brujo, le ponían las manos, le hacían no sé qué, y el niño se daba la vuelta dentro del vientre y salía y decía, es que eso lo he visto yo, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que te van contando, pues te van haciendo, si no dudar, al menos ampliando la vista y ser, pues, digamos, o sea, ampliando la visión y ser más tolerante con otras formas de entender la realidad, ¿no? Yo no puedo decir que crea en la brujería, pero bueno, pero funciona, ¿no? Los gallegos dicen eso, ¿no? Yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? Pues, pero fíjate, de las partes más radicales que nos ha pasado ha sido justo con un amigo pigmeo que murió joven, de 19 años, que era protésico dental, que lo habíamos nosotros ido formando como protésico dental, y él hacía las prótesis para la gente y tal.
y cuando se murió fuimos a su pueblo, después de haberle nosotros ingresado al hospital, no se pudo salvar, y en su pueblo, como era pigmeo, los otros, los bantús, que son los negros grandotes de la zona, decían que teníamos que pagar, porque nos habíamos llevado vivo y ahora lo teníamos muerto. No la familia del muerto, sino justo los que tienen una relación de superioridad con los pigmeos, ¿no? Y entonces salió el director de la escuela, nosotros no que íbamos a pagar bastante ya que estábamos haciendo el entierro y todo lo que habíamos hecho, pero querían que dejásemos dinero al pueblo, no a la familia, sino a los... Y salió el director, que era bantú, y delante de todos dio un discurso que era: esto es como si os lleváis una vaca una vaca de mi casa y me la traéis muerta, pues tendréis que pagar por ella. Y decía, bueno, esto es un ser humano, esto no es una vaca. Pero para los bantús, los pigmeos son una especie de animal, y entonces era su propiedad. Y había que... Esa sí fue jodida, porque no queríamos pagar, se pusieron muy violentos, tiraron árboles, cortaron las carreteras para que no pudiésemos irnos, llamaron a la policía, a lo que es la Guardia Civil, la Gendarmería, para que viniese ahí a detenernos. Ahí sí que hubo problemas, pues, o sea, es una cuestión de blancos tienen dinero, además nosotros culturalmente, pues esta gente no son casi seres humanos, pues es un choque de culturas, ¿no? Lo que se da ahí. Bueno, Buenas gracias a todos. Gracias por muchas gracias.